Y bueno, en estos días, Fonsequita, el señor Fonsequita, el calvo geopolítico, nos soltó un video de que Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver qué. Vamos a ver, gente. Ustedes díganme en los comentarios y aquí en el chat. ¿Va a ser una alucinada o bueno, van a ser solo cualquier cosita que va a decir? China nunca ha tenido Se viene humo seca. ¡No! ¡Humo seca! Vamos a ver. No, yo también dejo a la gente que piense lo que quiera. Sí, a mí me da igual. La gente tiene derecho a estar equivocada, ¿me entiendes? Pero sí, no, la gente tiene toda la libertad y el derecho de pensar y creer y de actuar en consecuencia de sus ideas. China nunca ha tenido una oportunidad tan clara de atacar Taiwán como ahora mismo. Estados Unidos está alcanzando el límite de su capacidad militar física al entrar en, ¿qué será?, la séptima semana o algo así. De este conflicto entre Estados Unidos... A ver, esto es una locura. Eso no puede ser posible. Que en 2 meses tirándole bombas a unos cabezas de toalla se les acabe la munición. Eso es ridículo. Eso es ridículo. e Israel con Irán. El portaaviones, desplegado en el Mar Rojo para la operación Epic Fury, sufrió un incendio accidental en su lavandería el 12 de marzo. Y Xi Coño. Jinping lo sabe. China Coño, que se queme una lavandería. pone en marcha maniobras militares cerca de Taiwán. El gigante asiático desplegó este lunes tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance alrededor de Taiwán con el fin de disuadir a las fuerzas externas que busquen interferir en la cuestión taiwanesa. Hasta ahora el conflicto era simplemente comercial, Esa guerra comercial entre Pekín y Washington que alcanza un nuevo nivel. pero este enfrentamiento puede escalar a uno mucho más convencional, una guerra para ver quién será la nueva potencia mundial. Podríamos hablar de la Tercera Guerra Mundial. En 500 Pero eso no va a pasar. años, 16 potencias emergentes desafiaron a las dominantes. 12 acabaron en guerra. ¿Están Pekín y Washington destinados a la guerra? En este vídeo os lo voy a contar. Llevamos años escuchando que China va a invadir Taiwán, que viene la Tercera Guerra Mundial y al final no pasa nada. Y oye, pues uno ya se termina acostumbrando. Es como el cuento de Pedro y el lobo. Hasta que un día el lobo viene de verdad. Y el problema es que ahora hay 3 cosas pasando a la vez que no habían pasado nunca juntas antes en la historia. 1. Estados Unidos está metido hasta las cejas en una guerra contra Irán. 2. Los chinos lo saben. Y 3. Hay un señor llamado Graham Allison que estudió 16 casos en la historia donde una potencia en ascenso desafió a una potencia dominante. ¿Sabéis cuántas acabaron en guerra? 12. 12 de 16. Y la pregunta que se hacen ahora mismo en Pekín no es si atacar o no. Es si esta es la ventana de oportunidad para... No, eso es cierto. Si China tiene ciertamente intenciones de atacar a Estados Unidos por X razón, este es un buen momento porque de aquí a 40 o 50 años se le va a acabar el combustible en el tanque. Entre el colapso del sistema económico y la caída en la natalidad, no tiene mucho tiempo, no tiene ni 50 años China para tener suficiente fuerza para enfrentarse a Estados Unidos. Que lo vaya a conseguir, lo dudo. Ganarle, lo dudo, imposible. Pero que lo intente, lo puede intentar. hacerlo. Porque si lo es, no se va a repetir. Y si no atacan ahora, puede que no puedan atacar nunca. Así que bienvenidos al dilema más peligroso del siglo XXI. El dilema conocido como la trampa de Tucídides. Por tanto, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Qué demonios es la trampa de Tucídides y por qué todo el mundo en Washington está obsesionado con ella? 2. ¿Está China realmente preparada para invadir Taiwán? 3. ¿Se está quedando Estados Unidos sin balas, literalmente, mientras hablamos? 4. ¿Existe alguna manera de que esto no acabe en la Tercera Guerra Mundial? Hoy vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué tantos países se necesitan para considerarse guerra mundial? No es tanto de países, sino de frentes. ¿Me entiendes? La Primera Guerra Mundial se considera así porque había guerra en Rusia, había guerra en África, había guerra en Europa y se metió Estados Unidos. O sea que eran en varios continentes. Y bueno, y todavía más en la segunda, que estaba Japón, estaba África, estaba Europa. Entonces por eso se le dice guerra mundial. Porque habían enfrentamientos en todas partes del mundo. Pero antes, durante años mucha gente ha estado teniendo la misma sensación. Ver cómo el precio de la vivienda Porque ahora me baneaste. Pero yo te veo aquí, te voy a volver a banear entonces. no deja de subir y sentir que por mucho que ahorres, llegar a comprar algo propio se vuelve cada vez más difícil. Y aún así, el mercado inmobiliario no ha de... Que no, coño. es en cuáles quieres invertir. A partir de ahí, No quiero invertir. no garantizan rentabilidades futuras. Empezar por el principio. Y el principio de esta historia, agarraos, está hace más de 2400 años. Sí, habéis oído bien, la época Bueno, vamos a salir de esta controversia. Ahorita cuando terminemos aquí, revisamos eso.
en la que Jordi Hurtado todavía iba en bicicleta con rodines. Para entender por qué Washington y Pekín nos pueden llevar a todos a una tercera guerra mundial, hay que viajar a la antigua Grecia. Más concretamente, tenemos que hablar de un historiador y compañero de primaria de Jordi Hurtado llamado Tucídides. ¿Y por qué Tucídides? Era un historiador ateniense que combatió en la guerra del Peloponeso. ¿Y qué fue la guerra del Peloponeso? Fue una guerra de la antigüedad en la cual se enfrentaron Esparta, que era la potencia hegemónica, y Atenas, que era la potencia en ascenso. Tucídides escribió la historia de la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue un conflicto brutal entre dos potencias, entre dos ciudades-estado griegas que eran Atenas y Esparta. Atenas era la nueva, la moderna, la que tenía el dinero, el comercio, el arte y los filósofos en túnica de dudosa orientación sexual. Vamos, que era el Apple de la antigüedad. Y enfrente tenía... ¡Esto es Esparta! Esparta. Y ganó Esparta, Y ganó Esparta. Una ciudad-estado militarista, autoritaria y violenta, donde los hombres se paseaban semidesnudos, embadurnados en aceite, pero no eran gays. Bueno, es verdad que se pasaban el día conviviendo entre ellos sin que hubiera ninguna mujer cerca, pero todo de una forma muy heterosexual. Sí, ya sé que los de 300 eran... los espartanos son los buenos de 300. Pero es que la vida no es un cómic de Frank Miller. Y alguno dirá, ¿un cómic? Pero 300 no es una película. Sí, es una película que está basada en un cómic. Y la película, francamente, la podéis pasar. ¿Puedes creer que me tomó 20 años en darme cuenta que la mujer de Leónidas era Cersei? Esta es la actriz de Cersei. Pero el cómic es una auténtica obra de arte. Lo tengo que decir, no me gustan las películas de las adaptaciones de los cómics de Frank Miller porque soy fan de Frank Miller. Leed los cómics, ved el pedazo arte, el espectáculo visual, que son 300 o Sin City o el Batman de Frank Miller, y olvidaos de las películas porque nunca han sabido adaptarlo bien al cine. Han intentado copiar, calcar, viñeta a viñeta, lo que dibuja Frank Miller en una película, y lo siento, son dos lenguajes distintos. Se tenía que decir y se ha dicho. Si estáis en desacuerdo me lo ponéis en los comentarios y me juráis odio eterno, pero soy team cómics de Frank Miller, no películas. Pero bueno, Tucídides... Es que tú no has leído los últimos cómics del Caballero de la Noche Regresa. Eso es un crimen visual. ¿Y por qué el señor del bigote ganó la Segunda Guerra? Bueno, la perdió. Porque fue a invadir Rusia sin necesidad, porque Stalin era su aliado. Se repartieron Polonia y se hubieran quedado ahí. Escribió una frase que se ha convertido en una de las más citadas de la historia de la geopolítica. La guerra fue inevitable por el ascenso de Atenas y el miedo que esto provocó en Esparta. Punto. Ahí está. Esta es la llamada trampa de Tucídides. Y esto no es un concepto que me haya inventado, lo podéis buscar en Google. Trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides consiste en que una potencia nueva crece muy rápido de tal forma que la potencia vieja se acojona. Y cuando la potencia vieja se acojona, hace tonterías. Y cuando se hacen tonterías, pues mueren millones de personas. Y diréis... Vamos a ver, Fonseca, esto es una anécdota griega, pero esto es 2026. Jordi Hurtado sigue vivo, pero es otra época. Ya no va en bicicleta con rodines. Pues a ver, sentaos, porque hay un señor que se llama Graham Allison, y que es profesor de la Universidad de Harvard, y un buen día dijo... Vamos a contar. Vamos a mirar los últimos 500 años de historia y a contar cuántas veces ha ocurrido este fenómeno de potencia consolidada que se enfrenta a potencia emergente. Es decir, cuántas veces hemos sufrido la trampa de Tucídides. En 500 años... 16 potencias emergentes desafiaron a la dominante. 12 terminaron en guerra. Es decir, hablamos de 3 de cada 4 veces. Si tú fueras a Las Vegas y te dijeran que tienes un 75% de probabilidades de ganar, ya te digo yo que irías corriendo a apostar la casa. Pues esa es la probabilidad de que China y Estados Unidos acaben pegándose a tiros. Pensadlo bien, estamos diciendo que es más probable que las dos superpotencias del mundo terminen en guerra que tú termines ligando en tu próxima cita de Tinder. Wow. Eso es cierto, War never change. Pero no, es que eso no va a pasar por una sencilla razón. China no tiene aliados para una guerra mundial. Y si eso fuera así, en su momento Estados Unidos hubiera atacado a Japón. Recuerden que Estados Unidos es un país aislacionista. Ellos se meten en escaramuzas y en combates tontitos por ahí alrededor del mundo. Pero para una guerra de verdad, una guerra seria, ellos nunca lo hacen. A ellos los meten en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fonseca deja de oler pega. Sí, es un poquito aspirante de pegamento. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. War never changes. De hecho, este tal Graham Allison es el que acuñó el término de la trampa de Tucídides. Es más, escribió un libro entero sobre ello titulado Destinados a la guerra. Y el subtítulo es ¿Pueden Estados Unidos y China escapar de la trampa de Tucídides?
Spoiler, el libro no es muy optimista. Pero el ejemplo más escalofriante que da no es el de Atenas y Esparta. Es uno mucho más reciente. Y de hecho, mucho más parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos. Os pongo en contexto. Año 1910. Europa. Hace exactamente las mismas conversaciones que hacemos hoy. Una guerra mundial parecía totalmente imposible. Porque iba a haber una guerra. Los reyes europeos eran todos primos. O sea, literalmente. Quiero decir, el rey de Inglaterra... Un Patek Philippe o un Rolex, nunca. Yo soy más de vencero. El Kaiser de Alemania y el zar de Rusia eran primos. Habían jugado juntos cuando eran pequeños, del mismo modo que Jordi Hurtado fue compañero de clase de Tucídides. Sus economías estaban entrelazadas. El comercio entre Inglaterra y Alemania era mayor que nunca. Vamos, que era impensable que se declarase una guerra entre potencias europeas. Es más, ese había sido el objetivo de la reina Victoria. Y sí, esta es la misma que le pone el nombre al juego Victoria 3. La reina Victoria, también apodada la abuela de Europa, tenía un ambicioso plan con el objetivo de lograr la paz. Su visión era que, al establecer lazos matrimoniales entre todas las dinastías europeas, sería más fácil conseguir que todos los imperios se entendieran, asegurando así la continuidad de una Europa gobernada por monarquías y disipando los riesgos del republicanismo. Pues te salió mal, te salió mal, señora. Pero es que a ver, la Primera Guerra Mundial no fue una guerra directa entre Alemania e Inglaterra. Fue entre Austria-Hungría y algún otro país todo bizarro allí, creo que Francia. Luego es que se meten por alianzas a otros países. Años antes de que se declarase la Primera Guerra Mundial, el por entonces rey de Inglaterra, el señor Eduardo VII, que a la sazón el hijo mayor de la Vicky, preguntó a su gobierno: ¿por qué nos tenemos que llevar mal con los alemanes, si son de la familia? Y la respuesta de la oficina del Foreign Office es una de las joyas de la diplomacia, porque básicamente le dijeron: a nosotros nos importa tres narices lo que quiera tu familiar, nos importan sus intenciones. Aquí lo único que importa es que Alemania con el tiempo va a tener el ejército y la flota más grande de toda Europa. Y eso, independientemente de quién está en el trono, es una amenaza existencial para nosotros. 3 años después, en el funeral del rey Eduardo VII, el Kaiser Guillermo II dijo en voz alta: yo me crié en Inglaterra. Es más, me siento medio inglés. Una guerra entre nosotros es impensable. Pues bien, ¿qué pasó 4 años más tarde? 4 años después, millones de muertos. En 1914 dio comienzo la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Durante más de 4 años, este conflicto bélico se extendió por gran parte de las llanuras europeas, pero también se libró en desiertos, mares y montañas. Al finalizar, se estima que la guerra había causado la muerte de casi 10 millones de combatientes y unos 6,6 millones de civiles. Y esto es lo más turbio de todo. En 1910 nadie creía que fuera a haber una guerra mundial. Igual que en 2018, muy pocos pensábamos que Rusia le fuera a declarar en serio la guerra total a Ucrania. Pero la trampa de Tucídides no necesita que nadie crea en ella. Solo necesita que el grande tenga miedo del pequeño. Y que el pequeño piense: si va a pasar de todas formas. Además de que es inviable una guerra mundial. Es completamente inviable. Es más probable que se reactive la Guerra Fría antes de que haya una guerra mundial, por el sencillo hecho de que existen las bombas nucleares. China y Estados Unidos son potencias nucleares. El riesgo de un holocausto es lo que impide la Tercera Guerra Mundial. Si no se cayeron a plomo la Unión Soviética y Estados Unidos, lo van a hacer China y Estados Unidos. Mejor que pase ahora, que más o menos tengo ventaja. ¿Os suena de algo esta historia? ¿Os recuerda alguna situación actual? Pues claro que sí, claro que os suena, porque es exactamente lo que ahora mismo está pasando entre Pekín y Washington. Bueno, pero en este caso no es la trampa de Tucídides esta que dijiste, porque entonces sería China la que tiene que aprovechar el momento para atacar. Ahí está, hipotenusa, Calvin. Vete a encerar la calva. Y para que veáis hasta qué punto los chinos están pensando en esto, fijaos en la película más taquillera de la historia de China. Esto es Wolf Warrior 2, estrenada en el año 2000. Bueno, ¿y cómo son las guerras ahorita? Como está haciendo en Ucrania. Lo que está haciendo Ucrania es lanzar drones y drones y drones y drones. Parece que la guerra futura va a ser con drones y con pequeños destacamentos de soldados para tomar el terreno. Pero el trabajo principal lo hacen los drones, como lo hicieron antes los tanques. 17. Es la película china más taquillera de todos los tiempos. La versión china de Torrente Presidente. Solo que esta tiene un argumento muy distinto. ¿De qué va? Pues es un veterano de las fuerzas especiales chinos que rescata a civiles atrapados en una guerra civil en África. ¿Y quiénes son los malos? Pues los malos son los mercenarios. ¿De dónde? No son los rusos de Wagner. Son los mercenarios estadounidenses. Es decir, lo que en Occidente hicimos durante décadas con Rambo y la saga de Rambo, los chinos lo están empezando a hacer. Y el malo, en la cabeza de Pekín, ya tiene cara, bandera y bases militares por todo el Océano Pacífico. Bueno, pero tampoco te pongas... ¡Ay, mira cómo sufre Tercera Guerra Mundial! ¡Mira cómo ponen de malo a los gringos! O
O sea, si nos ponemos en esa, ¿tú quién cree que es Iván Drago? O sea, por favor. O todos estos líderes bananeros de África en películas como El Halcón Negro o... ¿Cómo que se llama la de Bruce Willis? La del Hijo del Sol o algo así. Si Rambo nos sirvió para entender la América de Reagan, Wolf Warrior 2 es un material cinematográfico que los historiadores analizarán en el futuro. Y mientras los chinos preparan a su gente con películas, también preparan otra cosa. No le vas a ganar a Rocky 4, chino estúpido. El ejército. Porque entre el año 2000 y el año 2020, ¿sabéis cuánto ha aumentado el presupuesto militar chino? Un 1133%. Toma. Repito, Por 1133%. El mayor incremento militar del mundo, probablemente de la historia. Es verdad que sigue siendo menor el ejército que el de Estados Unidos, pero la diferencia ya no es la que era. Y a día de hoy, agarraos, China tiene ya la marina de guerra más grande de todo el mundo. Quiero decir, el número de barcos ya ha superado a la de Estados Unidos. Es verdad que en tecnología y tonelaje todavía no, pero el nuevo portaaviones de la clase Fujian es comparable en casi todos los parámetros a los portaaviones de Estados Unidos, y se ha construido íntegramente en China. Este buque, con más de 80.000 toneladas de desplazamiento, representa un salto tecnológico que acerca a China a las... Eso dicen, pero luego van a hacer armas como son armas chinas. ¿Tú crees que van a hacer? Van a hacer lo mismo que las rusas. capacidades navales de Estados Unidos. El Fujian es el tercer portaaviones chino, pero es el primero diseñado completamente en el país. Y no es solo la parte militar, porque mientras tanto China lidera el mundo en cosas como las tierras raras, la robótica, el coche eléctrico, el 5G, vamos, que cada año se come un poquito más del pastel tecnológico que durante décadas fue dominio exclusivo de las potencias occidentales. China ya no es solo la fábrica del mundo, es la fábrica del mundo pero con portaaviones. Y, como ya os podéis imaginar, en Washington esto ha hecho que salten todas las alarmas. La guerra comercial, que empezó la primera administración de Donald Trump y... Exactamente, también a la Aries. Estados Unidos tiene mucha experiencia en combate. No hay posibilidad de que los chinos puedan con él. Además que estratégicamente y logísticamente están en una guerra real, estarían bloqueados, porque hay bases militares y flotas y recursos y aliados de Estados Unidos por todo el mar de la China meridional. Es inviable que puedan, a menos que hagan un ataque a gran escala y avasallen todo, es imposible que salgan de esa posición desventajosa. Y continuó la de Joe Biden, no os olvidéis de esto, y que luego la han vuelto a coger con más ganas la segunda administración de Trump. Vetos a Huawei, ZTE casi quebrada de la noche a la mañana cuando le cortaron el suministro de microchips, aranceles del 145% sobre productos chinos. Una guerra comercial que en realidad podríamos decir que es una guerra tecnológica y que en realidad, en el fondo, es una nueva guerra fría. Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas. Y por supuesto, los chinos no se quedan quietos. Si Estados Unidos les corta los chips, ellos pasan información satelital a los enemigos de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? ¿Está China librando una guerra indirecta contra Estados Unidos a través de los hutíes? La administración Trump advirtió que la empresa china Changwang... Oye, la Eri, no seas así. El internet es un invento de los militares que querían buscar nuevas formas de comunicación en el frente. La tecnología militar da muchos saltos a la civil, ¿eh? Satellite, vinculada al Ejército Popular de Liberación, está proporcionando información a los hutíes. Básicamente, cada movimiento tiene su contramovimiento. Esto ya no es una economía, es una partida de ajedrez, pero en un tablero esférico llamado Tierra. Y todo este pulso, toda esta tensión que llevamos años acumulando, tiene un punto cero geográfico, un lugar en el mapa donde, si algún día estalla algo, va a estallar ahí. Y este sitio tiene un nombre: Taiwán, o la isla de Formosa, para los amigos. El presidente Xi Jinping declaró este domingo 31 de diciembre durante su discurso de Año Nuevo que China seguramente se reunificará y aseguró que todos los chinos de ambas costas del estrecho de Taiwán deben estar unidos por un objetivo común: compartir la gloria del rejuvenecimiento de la nación china. Lo bueno de Xi Jinping es que no... El rejuvenecimiento en China, yo no lo creo, bro. Jóvenes en China. Se esconde. Lo dice en todos y cada uno de los congresos del Partido Comunista Chino. Lo dice en cada discurso. Taiwán va a volver a manos chinas. Hasta le ha puesto una fecha tope, antes del año 2049. Y por eso, casi la mitad de las tropas que Estados Unidos tiene fuera de su territorio están concentradas alrededor de esta isla. Solo entre Japón y Corea del Sur hay 80.000 soldados americanos, de los 170.000 que el tío Sam tiene repartidos por sus 128 bases en el extranjero. Es más, en un vídeo anterior vimos ya cómo el Pentágono organizó un juego de guerra, un wargame, que simulaba una invasión a Taiwán. Y la conclusión fue muy clara. Estados Unidos podría parar la invasión, pero a un coste estratosférico. Sin embargo, las pérdidas para Pekín serían mucho mayores. Su flota naval sería casi destruida y sus fuerzas diezmadas. El problema es que estos juegos de guerra asumían que cuando llegara el momento, Estados Unidos estaría centrado al 100% en el teatro del Pacífico.
Y aquí es donde la historia se complica, porque ese supuesto ahora mismo no se está cumpliendo. La guerra que lo precipitó todo. Atentos a esto, porque es de las cosas más serias que os voy a contar hoy. El mismo día que Estados Unidos envió sus marines a Irán, Taiwán despertó con un déjà vu. China la ha rodeado con 26 aviones y 7 buques de guerra. Cada vez que Washington se ve atrapado en otro conflicto, la presión sobre Taiwán vuelve a intensificarse. Releed esto, despacio. El mismo día que Estados Unidos manda marines a Irán, los aviones militares chinos vuelven a aparecer en masa alrededor de Taiwán. Y no es casualidad. Durante las 2 semanas anteriores, los chinos prácticamente no habían volado por ahí. Es algo así como si estuvieran esperando algo, esperando a ver qué movía Washington, y en cuanto Washington movió ficha hacia Oriente Medio, Pekín movió la suya en el Pacífico. Esto no es geopolítica, de manual. Esto es alguien probando una puerta para ver si está cerrada con llave. Vamos a ver qué ha llevado Estados Unidos a... qué se ha llevado Estados Unidos al frente iraní, porque es que la lista da vértigo. Estados Unidos despliega 3 buques de asalto anfibio más y 2.500 infantes de marina adicionales en Oriente Medio que se unirán a los más de 50.000 soldados que ya se encuentran allí. 50.000 soldados americanos en Oriente Medio. Y subiendo. Y no son soldados cualquiera. Los marines que se están yendo a Irán son la élite de la élite. ¿Y dónde estaban antes? Pues sí, en el mar de China, justo enfrente de Pekín, preparados para cualquier movimiento de Xi Jinping. Pues ya no están. Luego tenemos el THAAD, que es el mejor sistema antimisiles que tiene Estados Unidos y que llevaba años desplegado en Corea del Sur, cubriendo las espaldas a Seúl y a Tokio. Pues ahora lo están moviendo a Oriente Medio. Otro juguete menos en el armario del tío Sam. Luego tenemos también los famosos bombardeos B-2 Lancet. Esos bombardeos invisibles que cuestan 2.000 millones de dólares por unidad. Estados Unidos solamente tiene 19 de estos en su inventario. 19. Pues bien, al menos 4 de ellos están ahora mismo fuera de servicio porque participaron en los primeros bombardeos de la operación Furia Épica contra Irán. Después de cada misión, para que os hagáis una idea, un B-2 necesita cientos de horas de mantenimiento. Y no se sabe cuántos otros están bajo revisión programada en sus hangares en Missouri, Estados Unidos. Y luego está mi favorito, el portaaviones USS Gerald Ford, el barco más caro y más moderno que ha construido nunca la humanidad. 13.000 millones de dólares de portaaviones, que se dice pronto. Y ahora mismo, cuánta democracia, 13.000 millones de democracia. Portaaviones está navegando hacia el puerto griego de Souda. ¿Sabéis para qué? Para que lo arreglen. Y esto es lo mejor. ¿Sabéis qué es lo que se le ha roto? Desplegado en el Mar Rojo para la operación Epic Fury, un incendio en su lavandería. 19 tampoco, es que son 19, hermano. Son 19. Eso es como los héroes del Warcraft, solo puedes tener 3. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a tener 19 en un país de 300 millones de habitantes? El 12 de marzo activó protocolos de emergencia. 200 tripulantes fueron tratados por inhalación de humo y 100 áreas de descanso resultaron dañadas. El portaaviones más caro de la historia fuera de combate porque se ha incendiado una lavadora. Es como si tu Lamborghini se queda tirado en el arcén porque se le ha roto el ambientador. Y es el portaaviones que llevaba meses cubriendo Venezuela y luego Irán. El orgullo de la flota de Estados Unidos. Pues lleva casi un año entero en el mar. En abril ya va a batir el récord del despliegue más largo de un portaaviones americano desde la guerra de Vietnam. Así que tenemos otro juguete menos en el armario del tío Sam. Y ojito porque este es de los gordos. Pero hay otra cosa que también se está acabando. Algo que casi nadie cuenta porque es muy técnico, pero es lo más importante de todo. Los misiles. La guerra de los interceptores. El talón de Aquiles en el conflicto contra Irán. El escudo antimisiles se agota en todo el globo. Las guerras de Irán y Rusia vacían los arsenales. En la primera semana de la guerra contra Irán, Estados Unidos disparó alrededor de 140 misiles interceptores. Pero eso da igual, tú mismo sacaste un video hace años ya. De que los chinos no tienen ni siquiera misiles. Porque se robaban el combustible y lo vendían para calentar estufas. Patriot Pack 3 y más de 150 interceptores THAAD. Y los almacenes ya estaban bajo mínimos antes de empezar. Por eso, la operación se llamó Epic Fury, Furia Épica, porque así fue como se pusieron los generales estadounidenses cuando Trump les dijo que se iban a meter en una guerra sin haberse preparado antes. Es un plan perfecto, sin fisuras. Solo el año pasado, defendiendo a Israel de los ataques iraníes, Estados Unidos había gastado ya una cuarta parte de todo su inventario mundial de misiles THAAD. Y esto es lo que de verdad asusta. No se han entregado interceptores THAAD nuevos desde el año 2023. Quiero decir, el Pentágono no ha hecho pedidos ese año. Y los próximos 39 interceptores que llegarán ya para el año 2027. Esto es 6 años después de que los hayan encargado. USA, ¿usted cree? Fonseca te ardes mucho fuego. Sí, está muy ardido. Sí, dale, pues. ¿Quién es el que se iba? Valen, cuídate. Cuídate, crack.
Me había pedido con mucha salsa. Y algo parecido pasa con los misiles Tomahawk. En los primeros días de la guerra, Estados Unidos disparó más de 300 misiles de crucero Tomahawk. ¿Sabéis cuántos había previsto comprar el Pentágono este año? 57. Haced vosotros mismos los cálculos. Lo dijo el propio vicepresidente J.D. Vance, en público, en la conferencia de seguridad de Múnich, hace 2 años. Una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con él. Vivimos en un mundo de escasez. No producimos suficientes municiones para sostener una guerra en Europa del Este, otra en Oriente Próximo y, potencialmente, un conflicto en Asia Oriental. Solo reponer todo lo que se ha gastado en Irán va a costar entre 20.000 y 26.000 millones de dólares. Y va a llevar años. No meses. Años. Porque algunos materiales clave de los misiles, como el propelente, los hacen 1 o 2 empresas en todo el mundo. Y lo que es más importante, algunos minerales críticos están controlados por... Venga, pon un redoble de tambores, editor. China. Sí, resulta que para fabricar los misiles que algún día podrían tener que disparar contra China, Estados Unidos necesita comprarle materiales a su enemigo, o a su potencial enemigo. Vamos, que si esto fuera una novela, te diría que es demasiado obvio. Según un nuevo informe, más del 78% del armamento del ejército estadounidense depende de materiales chinos. ¿Qué significa todo esto? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La ventana de oportunidad. Antes de seguir, si eres nuevo en el cuento de tiene a una superpotencia con 50.000 soldados atrapados en otra guerra, y que además son sus mejores marines que están fuera del Pacífico. Luego sus baterías antimisiles cruzando el planeta hacia Israel. Su mejor portaaviones está averiado, de la forma más cómica del mundo, en un puerto en Grecia, y sus arsenales de misiles están esperando entregas que llegarán en 2027. Y Xi Jinping está sentado con los brazos cruzados, observando todo esto en directo. Un artículo de New York Times indica que el gobierno chino siente que la mayor debilidad de Estados Unidos es interna, con sus crisis políticas y sociales, y que está dispuesto a explotarlo con una campaña múltiple para dividir a los estadounidenses y agotar su voluntad de participar en un conflicto prolongado. Pero es que, aunque no lo parezca, esto ya ha pasado antes. Y además no hace tanto. 2 horas de bombardeos que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Barcos hundidos. Sí, bueno, le salió muy bien a los japoneses el Pearl Harbor, Le salió muy bien, de maravilla le salió. Aviones derribados y miles de muertos en la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en el archipiélago de Hawái, fueron el saldo de un ataque que conmovió profundamente a los estadounidenses. Diciembre del año 1941, los japoneses lanzan un ataque sorpresa contra la base americana de Pearl Harbor. ¿Os suena? Todo el mundo se hace siempre la misma pregunta. Pero, ¿cómo se le ocurre a Japón, un país relativamente pequeño, atacar al gigante americano? Sí, era obvio que iban a perder. Pues el problema es ese, que era obvio para nosotros. Quiero decir, mirando el partido desde el sofá, 80 años después es obvio. Pero para ellos en ese momento no lo era. Para ellos, en ese momento, lo obvio era otra cosa. Estás muerto, hijo de puta. ¡Corta! Lo obvio y evidente era que Estados Unidos llevaba meses ahogándoles económicamente. Les había cortado el petróleo. Les estaba ahogando el avance en China. Y evidentemente desde Tokio lo veían clarinete. Tarde o temprano, Estados Unidos va a entrar en guerra contra nosotros. La pregunta no era si, la pregunta era cuándo. Y si la pregunta es cuándo, ¿por qué ibas a esperar a que el enemigo esté preparado? ¿Por qué no atacar tú primero cuando todavía tienes una ventana de oportunidad? ¿Y cómo le fue a Japón con eso, bebé? ¿Tú crees que China le irá diferente? ¿Tú crees sinceramente? Pues bien, esta es la lógica del que ataca sabiendo que probablemente pierde. No es una locura, es desesperación calculada. Es la trampa de Tucídides apretando el gatillo. Y atentos a este detalle porque a mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Para nosotros, la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 en Europa. Pero es que realmente había 2 guerras separadas, una en Europa y otra en Asia. Y eran 2 cosas totalmente distintas. Quiero decir, hasta Pearl Harbor eran distintas, pero justo el ataque a Pearl Harbor fue el momento en el que estas 2 guerras se unieron en una sola y se convirtieron en la Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos. Esta guerra se cobró las vidas de unos 50 millones de personas, la mayor parte de ellos civiles inocentes, en un estallido de pura violencia. Y ahora mirad el mapa de hoy. Hoy, en 2026, también hay 2 grandes guerras en marcha. Una en Europa, entre Rusia y Ucrania, y otra en Oriente Medio, entre Estados Unidos e Irán. Por un lado, el bloque occidental, y por el otro, 2 de los... Bueno, lo de Irán no cuenta como guerra, ni siquiera, sería asedio. 2 mejores socios de China en el mundo, Rusia e Irán. Es verdad que por ahora son 2 guerras separadas, como lo eran en 1940. Pero la pregunta que a mí me quita el sueño es... ¿cuánto tardarán los chinos en pensar que estas 2 guerras son en realidad una sola? ¿Cuánto tardarán en hacer la cuenta y decidir que si la guerra contra Estados Unidos es inevitable, mejor lanzarla ahora mientras el tío Sam tiene los pantalones bajados? Porque sí, China, ahora mismo, es más débil que el tío Sam.
Pero ahora mismo, con las cuentas de la pólvora, los portaaviones, los marines y los misiles, ¿de verdad podemos decir que lo es tanto como hace 2 años? ¿No será este precisamente el momento que los chinos llevan años calculando? ¿No estamos viviendo la ventana de oportunidad más grande para una tercera guerra mundial desde el año 1940? Pero China está solo, hermano. China está solo, no tiene aliados. No tiene aliados como Japón o Corea, que están del bando americano. No hay chance, no hay posibilidad. No hay posibilidad fáctica. Si Corea se fuera con los chinos, yo te diría, bueno, está bien, vamos a intentarlo, estamos locos. Pero no, China se lleva mal con todo el mundo. China se lleva mal con todo el mundo, se lleva mal con India, se lleva mal con Vietnam, se lleva mal con Japón, se lleva mal con Corea, la Corea buena, con todo el mundo. Además de que, ya les dije, estamos en periodo de Segunda Guerra Fría. Tanto es así que se reactivó la carrera espacial, ahora los chinos quieren ir a la luna. 41. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Las 4 veces que no hubo guerra. Vale, vamos a respirar por un momento y ya sé lo que estáis pensando. Muchos de vosotros estarán ya en Amazon comprando un búnker con una pala y 20 sacos de arroz. Sé que la primera mitad de este vídeo ha sido un tanto pesimista. Pero tranquilos porque hay buenas noticias. O por lo menos noticias menos malas. Porque, ¿os acordáis de los 16 casos de este tal Graham Allison? 12 terminaron en guerra. Pero 4 no. 4 veces la trampa de Tucídides se quedó sin sangre. Y vale la pena mirarlas porque alguna se parece bastante a lo que tenemos hoy. La primera nos pilla muy de cerca. Os hablo de España y Portugal a finales del siglo XV. En este momento, el país luso era la gran potencia naval de la época. España, recién unificada entre el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, Navarra, León, había descubierto América y empezaba a competir en serio. Estaban a un paso de matarse, como ya lo habían hecho antes. Sin embargo, ¿qué hicieron? A finales del siglo XV, cuando lo normal en Europa era arreglar las disputas entre los reinos a sangre y fuego, un tratado internacional en que todos ganaron y todos perdieron evitó una guerra. Un acuerdo que definió por mucho tiempo el curso de la historia de Europa, pero también, guste más o guste menos, a buena parte de América, África y Asia, e incluso algunos consideran que hasta de Oceanía. Pues se fueron a un pueblo al lado de la ciudad que me vio nacer, a saber, Tordesillas, y cogieron un mapa. Trazaron una raya en mitad del Atlántico y se repartieron el planeta. Tú a Londres, yo a California. O más bien, tú al oeste, yo al este. Este fue el famoso Tratado de Tordesillas. Por cierto, un abrazo enorme a toda la gente que me estáis viendo desde Tordesillas. Y bueno, se te acaba la teoría, porque poquitos años después hubo guerra en... Espérate, eso fue antes. Sí, eso fue antes. Hubo guerra entre Portugal y España. Es un pueblo fantástico, precioso. Si estáis haciendo turismo por Castilla y León, merece la pena visitarlo. Y así, con este tratado, es como se evitó la guerra. Es decir, cuando hay algo tan grande que repartir, a veces los dos prefieren un trozo de tarta antes que una guerra entera. Pero claro, hablamos de españoles y portugueses que más o menos nos entendemos. Vamos a decirlo claro. Portugal es la versión sin azúcar de España. Espero que no haya ningún portugués viendo esto. Un saludo a Portugal, os quiero mucho. Me encanta. Provincia rebelde de España. Me encantan las toallas. Claro, tú ves esto y se te pasa cualquier enfado. Debes vingar os teus. É por isso que debes suprimir o freezer ao vista. Sin embargo, España no se entendió también con los franceses o con los otomanos. Bueno, no sé qué es más turbio, el doblaje portugués de Dragon Ball o el francés de Pokémon. Y a ver, esto también es comprensible. Con un portugués es que es imposible que te lleves mal porque son un amor de gente, pero ¿hay alguien que se pueda llevar bien con los franceses? Y con los otomanos, pues mira, no voy a decir nada, pero vamos, que llevarse mal con los franceses es normal, los pasa a todos. Bueno, pues vamos a ver la segunda salida, que es la más interesante. Final del siglo XIX. La nueva potencia que está despuntando es Estados Unidos, pero la potencia dominante, el matón del barrio, era por aquel entonces el Imperio Británico. Mismo escenario que ahora, pero con los papeles cambiados. ¿Y qué hicieron los británicos? Pues les dejaron crecer. Es más, cedieron el control del hemisferio occidental a Washington. Se centraron en sus problemas en Europa, con Alemania y con Rusia, y ya está. Cerraron el boquino y aquí no pasa nada. Y todo esto sin querer, sin hacer ningún tratado bonito, sin ninguna ceremonia, sin ningún nos reunimos en Tordesillas, nada. Así es como sentaron las bases de la relación especial que une a Estados Unidos y Reino Unido hasta hoy en día. He estado en los Estados Unidos en muchas ocasiones, pero esta vez siento un gran placer al poder expresar el agradecimiento, no solo de Gran Bretaña. Uy, perdón. Este no es Churchill, sí, este es Churchill. Sino de Europa, por todo lo que están haciendo por el mundo. Les agradezco a todos ustedes. Cedieron antes de que esto les pudiera costar una guerra. Y esa fue la jugada. Pero es que luego tenemos una tercera ocasión. Dentro de Europa, cuando una Alemania reunificada en los años 90 acabó pasando a Francia y Reino Unido económicamente, y no pasó nada. Es más, la integración europea y la OTAN absorbieron el golpe.
Mérito de Bruselas por una vez en la vida. Y el cuarto caso es el más importante porque es el que más se parece a lo que tenemos hoy en día. Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría. 45 años de tensión brutal, películas pesimistas, espionaje de proxies, carreras armamentísticas, Rocky 4 y momentos en los que el mundo estuvo No te metas con esto. Churchill era el político, era el señor de los discursos. Él sí era un crack. Churchill es otra cosa. Él era tan otra cosa en su retórica que se ganó el premio Nobel por eso. El premio Nobel de literatura. Centímetros de volar por los aires. Pero ni una sola guerra directa entre las dos superpotencias. Cero. Nada. ¿Qué por qué? Pues por Tom Howard. Fallout es la mejor saga de videojuegos de mundo abierto. Exacto. Está bien, me estabas cayendo mal, pero... Referencia a Mushka es video asegurado. Las bombas nucleares. Cuando los dos rivales saben que si hay una guerra de verdad no gana nadie y mueren los dos, suelen pensárselo dos veces. Esto es lo que en estrategia geopolítica se llama destrucción mutua asegurada. O como se dice en español... ¡Te voy a dar una torta que vamos a morir los dos! ¡Tú de la torta y yo de la onda expansiva! Sí, por feo que suene, la bomba nuclear ha sido la que ha mantenido la paz durante 80 años. Y atentos, tanto Estados Unidos como China tienen armas nucleares suficientes para destruirse por completo y de paso destruirnos a todos los demás. Lo cual es una mala noticia si pensamos en el día que se les vaya la mano, pero es una muy buena noticia si pensamos en cuánto van a tardar en pensárselo antes de cruzar la línea. Pero hay otra cosa que juega muy a favor de la paz mundial, y que en los años de la Unión Soviética no existía, y es que hoy China y Estados Unidos no son enemigos puros. Es más, son socios comerciales. Pesados, cargados, casadísimos. Casi el 20% del PIB chino depende de las exportaciones, y de esas exportaciones el 15% se las compra directamente a Estados Unidos. Si se rompe ese flujo, la economía china, no voy a decir que se hunde, pero va a pasarlo muy mal. Oye, buena premisa esa, ¿eh? La guerra espacial será la que se dé. Va a ser una guerra como la de Gundam entre la gente de la Tierra y los colonos espaciales. Y si se hunde la economía china, el régimen de Xi Jinping va a tener un problemón en casa. ¿Qué te pasó, Harry? ¡Está doblado del pedo! Y aquí hay otro detalle brutal. Para que el comercio chino llegue al mundo y tú puedas comprarte tu teléfono móvil barato marca Xiaomi, tiene que pasar sí o sí por el mar de China Meridional. Y de ahí tiene que pasar por un puñado de estrechos. Estrechos que ahora mismo China no controla. El problema militar para... ¿Verdad que sí, Alaeri? Yo ya te lo había dicho, eso es imposible. Bueno, aquí está farmeando minutos, obviamente. Este video tiene casi una hora, así que bueno, está farmeando minutos como un loco. Y mira esto. Mira lo que tenemos aquí. Vietnam, aliado de Estados Unidos. Taiwán, aliado de Estados Unidos. Filipinas, aliado de Estados Unidos. No sé si Indonesia, pero bueno. Supongo que sí, vamos a poner que sí. Aliado de Estados Unidos. Y más arribita, mira, aquí está Hokkaido. Más arribita, Japón, aliado de Estados Unidos. Y más arribita, Corea, aliado de Estados Unidos. Entonces dime, ¿cómo porongas va a intentar China hacer algo? Pekín es muy gordo, porque para asegurarse estas rutas, China necesita echar a Estados Unidos de toda esta zona. Estados Unidos, sin embargo... Sí, mira esto. No. Mira esta mierda. Mira todo esto. Todos los punticos son bases de Estados Unidos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Uff. Para ver, ¿no? Ah, mira, tienen números. 27 bases. Desde Australia hasta Japón. 27 bases. 27 bases. Le pueden hacer a China un Hormuz por 25. No necesita conquistar nada. Solo necesita quedarse ahí, quieto, para que en Pekín sepan que en cualquier momento pueden cerrar el grifo. Por ejemplo, mirad lo que está pasando ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Solo con el miedo a que pase algo, ya se está parando medio comercio mundial. Y por si esto fuera poco, atentos a este dato, porque este dato me encanta. China, con toda su flota, con todos sus portaaviones hechos en casa y con todo su crecimiento militar, por ahora no tiene ninguna experiencia de combate naval real. Es más, ¿sabéis cuándo fue la última vez que China libró una batalla naval de verdad? En 1895. Jordi Hurtado por aquel entonces ya era capaz de beber alcohol. Y la perdió. Ahora comparad eso con un ejército estadounidense que lleva décadas en guerra permanente. Porque los americanos han combatido en Irak, en Afganistán, en los Balcanes, en Libia, en Siria, en Yemen y ahora en Irán. Quiero decir que las tripulaciones americanas saben lo que es comerse un McDonald's mientras disparas. Las chinas no. Y por si acaso me he puesto demasiado tremendista en la primera mitad del vídeo. Pero también os tengo que decir esto. Inteligencia. China no planea invadir Taiwán en 2027. Un informe estadounidense asegura que China no tiene una agenda concreta para invadir Taiwán y que los dirigentes chinos no cuentan con un calendario fijo para lograr la unificación. La propia inteligencia de los USA, en su último informe anual, dice que no tienen pruebas de que Pekín esté preparando una invasión inminente. Vamos, que no hay calendario, que no hay plan en la mesa. Lo cual
son buenas noticias, aunque también malas si recordamos que la propia inteligencia de los USA tampoco vio venir lo de Pearl Harbor, ni lo del 11 de septiembre, y que solo se dio... No, bueno, lo de Pearl Harbor, existe la teoría, que yo creo que será cierta, porque eso lo hicieron en Vietnam también, de que fue un chivo expiatorio, porque Estados Unidos no quería ser el primero en atacar, no quería ser la fuerza dominante. Sería muy raro que ellos hubieran permitido el ataque de Corea, de Japón. Pero dicen que eso fue el casus belli para que ellos no decretaran la guerra. Se cuenta de la invasión rusa de Ucrania con unos meses de antelación cuando estaban ya los soldados ahí delante. Así que vamos, tampoco nos podemos poner demasiado tranquilos porque la lista de fracasos de la CIA es larga como la vida de Jordi Hurtado. Así que estamos en el año 2026 con dos... Una pregunta, ¿tú consideras a Taiwán un estado legítimo? Es que eso es irrelevante en realidad. Es un territorio con su población, con su bandera, con su cultura, con todo, con su soberanía. Tienen sus propios dirigentes que ellos mismos eligen. Entonces dime, ¿por qué no sería un estado legítimo? ¿Qué es lo que pasa? Que ese país está lleno de exiliados de la China comunista. Entonces, claro, China ganó poder y trata de ensombrecer a Taiwán. Guerras en marcha y con los arsenales del tío Sam vaciándose. Y con el portaaviones más caro y grande del mundo en un puerto griego porque se le ha quemado la lavandería. Y con China mirando, calculando y midiendo. Y con un concepto griego de hace 2400 años explicándonos por qué deberíamos estar al menos un poquito preocupados. Sin embargo, la trampa de Tucídides tampoco es una profecía. No es un destino. 4 veces de 16... En fin, no está tan mal. Quiero decir que la salida positiva existe, eso sí. Pero que este es un paradigma errado. El tipo crea un concepto, pero no atiende al caso de por cuál creó el concepto. El concepto de la cuestión esta es que la potencia consolidada ataca a la emergente por miedo a que le supere. Pero aquí está provocándose el efecto contrario. China está esperando el momento adecuado para atacar a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Entonces, ya nacimos mal desde el principio. Requiere algo muy raro entre potencias que están en pleno pulso. Sangre fría, mente fría. ¿Tú lo tienes todo frío? Todo no. Pregúntale a Ana Rosa. Y la historia, por desgracia, no es muy generosa repartiendo mentes frías cuando el orgullo nacional está en juego. Por eso, ahora las preguntas son para vosotros. ¿Creéis que China se va a atrever a invadir Taiwán este año mientras Estados Unidos está empantanado en Irán? No. ¿Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Algún día ¿O será? todo esto va a quedar, como tantas veces en el siglo XX, como un superregional más en una crisis que se... Claro, los chinos están cagados. ...desinfla y de la que dentro de 10 años nadie se va a acordar? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía porque ahora llega el turno de la sección más personal de este canal. Ha cambiado divulgar sobre geopolítica respecto a... Ya, cállate, sí, ya entendimos el punto. Gracias.